Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con la secuencia de videos sobre Data Science, utilizando la plataforma Colab de Google. Pues hoy nos vamos a centrar principalmente en todo lo que son las medidas de tendencia central, heterogeneidad y dispersión. Para esto pues vamos a tener un caso de estudio, como lo habíamos mencionado en el video cero, que es el análisis y caracterización de variables socioeconómicas en el otorgamiento de créditos de una entidad financiera. La entidad financiera quiere implementar tres modelos para las tres etapas del crédito, que son preaprobación, calificación y otorgamiento de créditos, pero en esta primera presentación nos vamos a centrar principalmente en el manejo de la plataforma Colab, en la subida de los archivos o del archivo con el cual vamos a trabajar, y vamos a dar nuestros primeros pasos en la programación de la plataforma Google utilizando el lenguaje Python. Entonces, lo primero que nosotros vamos a afrontar en el trabajo con la plataforma Google de Colab son las medidas de tendencia central para una variable numérica. En esa nos vamos a encontrar con la media, que es el promedio de los datos que conforman una variable cuantitativa. Está la moda, que nos indica el dato que más se repite, el rango o la diferencia entre el máximo y el mínimo. Está la varianza, que nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a su media, y la desviación estándar. Digamos que en mi canal he desarrollado cada una de estas fórmulas de manera pormenorizada utilizando la plataforma RStudio, y dentro de la secuencia de videos de Data Science utilizando la plataforma RStudio. La base de datos con la cual vamos a trabajar y que soporta todo el desarrollo de esta secuencia de videos, recordemos que es una entidad financiera virtual que lo que tiene es un conjunto de crédito, solicitudes de crédito por parte de un conjunto de solicitantes. Estas solicitudes de crédito están agrupadas en créditos aprobados y negados. Cada solicitud de crédito de manera general en cualquier entidad financiera a nivel mundial está regida por los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea establecen las normas para evaluar el riesgo crédito o el capital mínimo regulatorio para hacer frente a créditos impagados en una entidad financiera. Para poder hacer una solicitud de crédito a una entidad financiera, una persona debe tener como mínimo estas variables socioeconómicas: edad, género, estado civil, hijos, ingresos, egresos, tipo de vivienda, nivel de estudio, nivel de renta. Es importante tener en cuenta el conocimiento del cliente, si ha tenido buenas referencias financieras o malas referencias financieras, las garantías, el patrimonio, y tres variables importantes para el otorgamiento del crédito, que es la preaprobación. O sea, si en un primer momento, cuando tengo un primer encuentro con un solicitante de crédito, se ajusta a las políticas de otorgamiento de mi entidad financiera, pues le digo que le puedo prestar o no le puedo prestar. Más adelante aparece el puntaje, que ya es calificar la calidad de esas variables socioeconómicas teniendo en cuenta papeles legales que soporten pues toda esta información socioeconómica. Los créditos están agrupados en créditos aprobados. Miremos que hay unos créditos que poseen puntaje y otros que no. Aquí hay una variable endeudamiento que uno, si digamos en una primera parte uno no utiliza el modelo, pues puede utilizar esta variable endeudamiento que le iremos explicando más adelante, que es la relación entre los ingresos y los egresos de una persona, y eso depende pues del sistema financiero bancario de cada país, porque cada país tiene pues otras variables. Esa variable de endeudamiento también depende, por ejemplo, de variables como la edad, el número de hijos, y eso cómo puede afectar los ingresos. Y están los créditos negados también con las mismas características, tienen un puntaje, y hay unos que poseen puntaje y otros que no. Esos que no poseen puntaje nos van a servir de mucho a nosotros, porque nos va a permitir mirar cuál es la calidad que tienen cada uno de los modelos en el pronóstico del crédito para esas personas. Y miremos que esa variable de endeudamiento va a servir a la larga para validar el aprendizaje o la configuración de cada uno de los modelos que desarrollemos en esta secuencia de videos. Una de las cosas importantes cuando vamos a trabajar con la plataforma Google de Colab,
Para ingresar a la plataforma simplemente le dan colab.research.google.com y una cosa importante es que tengan su cuenta de Google, específicamente porque la cuenta de Google le da a uno la entrada al Drive, que es el almacenamiento de los datos, y ahí en Drive uno puede crear ya los programas que soporta la plataforma Colab. Entonces, para poder ingresar a los archivos, simplemente me voy aquí al símbolo de Colab, le doy un clic y me va a llevar a la plataforma Drive, en donde tengo una serie de programas. Entonces, cuando yo quiero crear un programa en Colab o que está soportado en Python, simplemente le voy a dar aquí en nuevo y en nuevo voy a buscar más y él me va a decir aquí Google Collaboratory. Aquí en Google Colab, entonces él me va a crear un espacio de trabajo en el cual voy a desarrollar todos mis programas o lo que quiera hacer. Es importante. Él lo va a guardar por defecto con este título. Yo me puedo volver nuevamente a mis archivos. Si no quiero pues trabajar con ese valor, miremos que aquí con ese archivo, miren que aquí me apareció el que acabo de crear. Simplemente con el botón derecho yo también le puedo cambiar el nombre y decirle que es análisis exploratorio. Vamos a hacer el primer análisis con Google Colab, le doy a aceptar, le doy doble clic nuevamente a este programa y él me va a llevar entonces a la plataforma en la cual estoy trabajando. Entonces, una de las cosas importantes que tiene el Google Colab es que yo puedo crear un documento. Esto es un documento en donde yo puedo colocar títulos y puedo colocar código. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar texto, entonces, y puedo reorganizarlo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo subir este texto y decir, bueno, lo primero que voy a hacer acá es la carga del archivo que se va a utilizar, carga del archivo que se va a utilizar para el análisis. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades, una texto que vamos describiendo lo que vamos haciendo y una que va a tener código y que va a desarrollar todas las operaciones que nosotros queramos en esta plataforma. Para cargar los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar, la plataforma Google de Colab dispone de una estructura de archivos. Aquí simplemente si abrimos esta carpeta, vamos a encontrar una carpeta que se llama Content. Aquí en esta carpeta Content vamos a subir los archivos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, si nosotros nos vamos a estos punticos de aquí al lado, nosotros podemos subir cualquier carpeta que necesitemos para el trabajo con archivos. Generalmente yo voy a arrancar, yo soy un excelólogo porque el Excel le permite a uno organizar datos de una mejor forma y no desarrollarlos pues con código que le puede demorar a uno mucho más. El Excel tiene unas muy buenas herramientas para automatizar muchos procesos que se demorarían mucho utilizando lenguajes de programación propiamente dichos. Entonces simplemente aquí en subir, entonces ustedes van a ir van a ir a sus datos o a su máquina y pueden traer los archivos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, para seguir continuando con el video, entonces lo que hice fue subir este archivo que se llama datos riesgo crédito. Ese archivo he colocado un link en la descripción de este video para que usted lo pueda descargar y luego subirlo aquí a la plataforma de Google Colab. Entonces ya ese archivo está disponible para trabajar. Ahí puede colocar usted, bueno, es importante tener en cuenta que cada vez que usted se conecta a Google Colab tiene que subir ese archivo para el trabajo pues con lo que usted quiera hacer con un archivo específico. Ya teniendo cargados los datos y vamos a decir que lo primero que vamos a utilizar para el análisis es ese archivo, lo primero que tenemos que hacer es llamar ese archivo y convertirlo dentro de un objeto dentro del Google Colab. Para esto vamos a trabajar con un módulo que es muy famoso dentro del Python que se llaman los pandas. Los pandas, es un, digamos que cuando yo digo import pandas, es un módulo que tiene una serie de procedimientos que nos permiten automatizar el manejo de los datos.
Por ejemplo, si yo quiero traer los datos de riesgo crédito desde Excel, yo pretendo que esa misma estructura se mantenga como un objeto o ese objeto mantenga su estructura cuando yo me lo traigo en una plataforma de este tipo. Uno de los módulos más importantes para ese trabajo es el Pandas. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a llamar ese archivo de Excel, vamos a llamar el Excel file, vamos a llamarlo así. Le vamos a decir que ese Excel file se llama datos riesgo crédito. Por ahora no estoy haciendo absolutamente nada, simplemente estoy llamando una variable que va a almacenar el nombre del archivo. Yo le puedo dar aquí play para que él me ejecute todos estos procedimientos, me llame el módulo pandas y ya entonces en Excel file ya tiene el nombre del archivo con el cual yo voy a trabajar. Entonces, cuando yo voy a trabajar con este caso, voy a llamar base de datos de créditos aprobados. Entonces, para esto voy a utilizar pandas. Voy a leer el archivo de Excel. Bueno, si usted simplemente le coloca un puntico aquí, mire que él le va a mostrar a usted todo lo que tiene ese módulo. Tiene clases, procedimientos, en fin, ese módulo es bastante completo. El que necesitamos ahora es el Excel, el Read Excel. Lo voy a colocar de manera directa. Mire que aquí me aparece, vamos a leer el archivo de Excel. ¿Cuál es el archivo que quiero leer? Ya tenemos el nombre del archivo arriba. Podemos colocar el nombre de manera directa aquí abajo y le vamos a decir cuál hoja queremos llamar. Él recuerde que la inicia desde la hoja número 0. La hoja número 0, recordemos que es la hoja de créditos aprobados. Ya tenemos esto, aquí vamos a corregir algo, que este archivo es XLSX y simplemente le vamos a dar play y miremos que no tengamos ningún error. Si nosotros queremos mirar a priori los datos, pues simplemente podemos decir base de datos de créditos aprobados, le damos head y vamos a mirar entonces qué pasa. Si yo solamente quiero ejecutar una sola línea de código o las nuevas líneas de código que voy ejecutando, le puedo dar Control Shift Enter. Control Shift Enter y solamente ejecuto las líneas de código. Miremos que con 3 líneas de código nos pudimos traer toda la hoja de Excel. Él no solamente nos va a mostrar los primeros 5 datos, no es que solamente me trajo esos 5 datos, sino que voy a poder ver las 5 primeras filas. Y miremos que el módulo Panda nos permite mantener la estructura de los datos a lo largo de todo el proceso, como si estuviéramos trabajando en Excel. Ahora es importante, yo le voy a dar aquí que me muestre cuántos datos me trae y cuántas variables tengo disponibles. Control Shift Enter y miremos que tengo 198 datos y 22 variables. Vamos a validar eso desde el Excel para que si estemos haciendo lo mismo en Python o en la plataforma Google Colab como en el archivo de Excel. Si vamos directamente a la base de datos disponible, nosotros podemos mirar cuántos datos tenemos disponible para este trabajo. A ver, yo miro, nos dijeron que eran 198 con 22 variables. 198. Hay que quitar la primera fila, que es la de los títulos, y podemos decir entonces aquí que tenemos 1. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 22 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 y la primera 21 y me cuenta además el número de datos que tenemos. Digamos que cuando yo llamo ese archivo, además de este contador de los datos, el modelo Python también crea una fila adicional en donde cuenta igualmente las filas. Regresando a la plataforma Colab, entonces ya tenemos nuestra base de datos cargada. Entonces vamos a crear un texto nuevo y vamos a colocar aquí 2 que vamos a utilizar todas las medidas de dispersión. Entonces miremos que aquí nos van a quedar los documentos ya listos para cuando retomemos en posteriores videos ya vamos a tener la información
o vamos a tener todo organizado para no ser sino cargar de manera automática todo lo que hagamos. Esto de manera directa nos va guardando en un documento todos los procedimientos que vamos desarrollando. Vamos a crear un nuevo código y en este código entonces vamos a empezar con las medidas de dispersión. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear una variable local y voy a empezar a llamar de la base de datos de créditos aprobados. De créditos aprobados voy a llamar entonces la edad. Entonces la variable, vamos a llamar edad, y vamos a imprimirla. Vamos a mirar cuáles fueron los datos que nos traen. Vamos a tener edad, seleccionamos los datos, le doy control enter y miremos que aquí me trae todos los datos que corresponden con la base de datos y con la variable edad. Entonces yo ya la tengo almacenada ahí en edad. Si nosotros queremos saber exactamente las características de las medidas de tendencia central y dispersión de los datos, pues podemos trabajar directamente sobre la columna. Miremos que aquí lo que estoy haciendo realmente es llamando la columna edad del data frame que construí con los pandas. O sea que realmente lo que me estoy trayendo es la hoja de Excel como un objeto dentro de la plataforma. Entonces aquí es importante que si nosotros queremos, por ejemplo, sacar las variables socioeconómicas utilizando, por ejemplo, utilizando directamente la columna, entonces simplemente los pandas ya tienen unas funciones muy buenas para eso. Entonces, por ejemplo, le puedo decir aquí edad y le puedo decir que me calcule la media, por ejemplo. Entonces puedo decirle inicio, le doy control enter y él me va a traer la media de los datos. Igualmente esto lo puedo hacer entonces, también lo puedo hacer base de datos de créditos aprobados para la edad, también lo puedo hacer para la moda. Primero la mediana, que es el dato que se ubica en toda la mitad de los datos. Entonces él va calculando estos valores a medida que nosotros le vamos dando las órdenes al modelo. Vamos a darle edad. Vamos a darle, por ejemplo, la moda, el dato que más se repite. Calculamos la desviación estándar. Y vamos a calcular de una vez la varianza. Simplemente presionamos acá y nos va a entregar todos los resultados que queremos. Vamos a mirar aquí la varianza y la desviación estándar. Él me va mostrando siempre el último dato, que pues, la última línea de código. Entonces aquí puedo mostrar el resultado de la desviación estándar y puedo mostrar el resultado de la varianza. Entonces miremos que ahí tenemos las primeras medidas de dispersión y de tendencia central del modelo utilizando como estructura los pandas. Si nosotros quisiéramos tener una representación gráfica de estas variables en términos de un histograma de frecuencias o un gráfico explot, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar entonces texto. Vamos a colocar aquí debajo este título y lo coloco aquí abajo. Aquí le voy a decir 3. Entonces gráficos de dispersión. Entonces dentro de los gráficos de dispersión, bueno, para estos gráficos vamos a insertar código aquí abajo. Para estos gráficos de dispersión vamos a utilizar un módulo que se llama matplotlib y le voy a decir .pyplot y le voy a decir plt. Este módulo contiene una serie de procedimientos que nos permiten a nosotros hacer gráficas para la representación gráfica de este tipo de variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos el gráfico
del histograma de frecuencias de la variable edad. Entonces simplemente le vamos a dar edad y le vamos a dar bins. Este bins son el número de intervalos con los cuales yo quiero que me represente la variable. Entonces simplemente le doy play y miremos que aquí me trae el histograma de frecuencias para la variable edad. Recordemos que esta variable edad yo no quise trabajar directamente sobre la columna del panda, sino que creé una variable local que se llama edad, y con esa variable fue que desarrollé este gráfico. También nosotros entonces le podemos colocar, si nosotros le queremos colocar pues nombre a cada uno de los elementos del gráfico, entonces aquí por ejemplo le digo que esta es la edad, y el label por ejemplo para Y va a ser la probabilidad. Entonces le puedo dar aquí play y miremos que ya nos aparece entonces configurado el gráfico con esas dos características. Dentro de las medidas de dispersión es importante mencionar los cuartiles y los percentiles. Los cuartiles permiten dividir los datos en 4 grupos de datos de igual tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 datos, los cuartiles van a estar representados por si yo organizo los datos de mayor a menor y teniendo una muestra de 100 datos, pues el cuartil inicial o el cuartil 0 se va a ubicar en el dato mínimo. El cuartil 4 se va a ubicar en el dato máximo. El cuartil que se encuentra en la mitad se va a ubicar en la posición 50 de los datos organizados de menor a mayor. Los cuartiles 25 en la posición 25. El cuartil 3 en la posición 75. Y miremos que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se va a conocer como rango intercuartil. Y eso nos va a permitir definir un límite superior y un límite inferior para determinar cuáles son los datos raros o los outliers. Hablamos del rango intercuartil aquí, como les mencioné anteriormente. Los cuartiles se pueden representar por números 0, 1, 2, 3 o 4, o se puede representar como el cuartil 0, el cuartil punto 25, el cuartil punto 50, el cuartil punto 75 y el cuartil 1. Los percentiles también nos permiten dividir los datos en grupos de tamaños porcentuales de igual manera. Hay unos que son muy famosos, que son los deciles, y que nos permiten a nosotros dividir la muestra en 10 pedazos de datos. Es importante mencionar que en los gráficos boxplot, el rango intercuartil, estos son los gráficos boxplot o los gráficos de bigotes, miremos que la gran cantidad de datos se ubica aquí. Particularmente casi que el 50% de los datos se encuentra en este dato intercuartil y el 100% de los datos se encuentra en estos bigotes de acá. Es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de una distribución normal, que después hablaremos de la distribución de Chebyshev, más o menos el 95% de los datos se encuentran de 0 a 2 varianzas, el 95% de los datos. Aquí no lo tengo reportado, voy a mirar a ver aquí si está. Miremos que este Diamond, que alcanza hasta el 2 desviaciones, nos va a decir a nosotros que ahí se encuentra casi que el 95% de los datos. Esto cuando estamos hablando de una distribución normal. Más adelante vamos a hablar del teorema de Chebyshev cuando los datos no se distribuyen de forma uniforme, como nos muestra esta distribución de probabilidad. Recordemos que esta distribución de probabilidad es un manto que se coloca sobre el histograma de frecuencias. Por ejemplo, en la edad, nosotros podemos colocar un manto sobre esa distribución de frecuencias y encontrar, digamos, si nosotros podemos describir ese histograma de frecuencias con una ecuación, entonces podemos encontrar lo que se conoce como una distribución de probabilidad. Para el caso del data science, nosotros generalmente no apelamos a utilizar ninguna distribución de probabilidad específica, porque nosotros lo que trabajamos es con muestreo aleatorio de los datos, y eso nos permite a nosotros, digamos, trabajar con una variable teniendo en cuenta su estructura intrínseca y no dependiendo de una ecuación específica o una estructura específica, como sí sucede con las distribuciones de probabilidad en particular. Ya en la plataforma Colab, entonces vamos a colocar los nombres específicos para cada cosa. Estas son medidas de tendencia central. Entonces, ya teniendo las medidas de tendencia central con la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza, entonces ahora vamos a ir a las medidas de dispersión. Entonces,
Vamos a colocar aquí medidas de dispersión. Entonces, si nosotros queremos saber los cuartiles, entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces, el cuartil 0, que es el primer cuartil, es el mínimo valor de la variable. Entonces, yo puedo decir base de datos de los créditos aprobados, puedo decirle entonces edad, y aquí en edad yo puedo colocar un punto y decirle cuantil. Entonces, le voy a decir que me traiga el cuartil 0 o el primer cuartil. Ya tengo el cuartil 0, puedo hacer los cuartiles por porcentuales 1, 2, 3 y 4. Este es el cuartil punto 25, este es el cuantil punto 5, el cuantil punto 75 y el cuantil 1. Aquí entonces yo puedo decir que este sería 1, 2, 3 y 4. Entonces podríamos calcular esos valores, simplemente control shift enter. Para visualizar cada una de estas variables nosotros podemos utilizar print. Entonces podemos decir q sub 0, q sub 1, q sub 2, q sub 3 y q sub 4. Entonces simplemente le doy control shift enter y puedo encontrar entonces los tres valores asociados con cada uno de los cuartiles de esa variable. Entonces con esos cuartiles a nosotros nos va a salir, por ejemplo, el rango intercuartil, el que se llamaba IQR, que es entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces yo puedo decir cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces también puedo encontrar el rango intercuartil. Aquí entonces esto nos lleva directamente a la construcción del gráfico que se conoce como el gráfico boxplot. Entonces plt.boxplot. En el gráfico boxplot vamos a ayudarnos de las funciones que tiene el módulo pyplot. Entonces aquí vamos a ir a boxplot y en el boxplot entonces vamos a colocar la edad, la variable que teníamos de la edad. Seleccionamos control shift enter y nos va a aparecer, miremos aquí que nos va a aparecer el gráfico boxplot. Aquí nos aparece Q0 aquí abajo, Q1 aquí en este primer límite del plot, aquí está la mediana, está el Q3 y está el Q4 aquí arriba. Miremos que no nos aparecen ningunos punticos o datos raros que pueden estar por fuera del rango intercuartil. Ahorita vamos a mirar cómo podemos colocar una condición para encontrar los datos que están por fuera del rango intercuartil o de los límites que define el rango intercuartil para el gráfico boxplot. En los análisis unidimensionales de variables es importante las medidas de heterogeneidad, entre las cuales se encuentra el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría. Como nosotros no vamos a trabajar con distribuciones de probabilidad dependientes de una función específica, sino que vamos a trabajar con la estructura intrínseca de las variables y el muestreo aleatorio, utilizando, por ejemplo, métodos como el de Monte Carlo, es importante que si nosotros no vamos a llegar a describir una distribución de probabilidad específica, sí sepamos exactamente la estructura de los datos. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente de asimetría es 0, estamos hablando de que la curva es simétrica. Si hablamos de un coeficiente de asimetría que es positivo, estamos diciendo o estamos hablando de distribuciones que son de cola larga o de distribuciones esbeltas, y cuando hablamos de curvas o de coeficientes de asimetría negativo, estamos hablando de distribuciones de probabilidad de colas pesadas, en donde los datos tienen la tendencia a ubicarse hacia valores más grandes. Lo más común y lo que uno se encuentra, digamos, en el sistema financiero, por ejemplo, cuando uno está en un sistema financiero, es lógico que hay personas de más nivel medio que de nivel alto, y eso es en general pues en muchas cosas de la vida, y generalmente nos vamos a encontrar con distribuciones de probabilidad que van a tener asimetría positiva. Nos encontramos, por ejemplo, el tema de la kurtosis, en el cual hablamos de qué tan agrupados están los datos con respecto a la media independiente del coeficiente de asimetría. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente de asimetría está muy cercano a 0, se habla de una curva mesocúrtica muy cercana a la distribución normal. Si estamos hablando de
de un coeficiente de kurtosis mayor a cero, estamos hablando que los datos están muy agrupados con respecto a la media. Y si hablamos, aquí hablamos de una curva leptocúrtica, y cuando hablamos de coeficientes de asimetría que son menores a cero, estamos hablando de curvas platicúrticas, o que los datos están muy extendidos con respecto a la media. Ya en la plataforma Google de Colab, pues voy a adicionar aquí en este tercer punto las medidas de dispersión y heterogeneidad para tratar de involucrar la kurtosis y la asimetría. Entonces, simplemente si nosotros queremos saber la kurtosis y la asimetría de, por ejemplo, de la variable edad, ya la tenemos acá, entonces nosotros podemos decir edad.kurt, ayudémonos de las funciones y los procedimientos que tiene el Python en este caso. Entonces kurt, y vamos a hablar entonces de simetría. La simetría se llama skewness. Skewness. Y selecciono estas dos cosas. Voy a primero calcular la kurtosis, control shift enter. Me aparece aquí el valor de la kurtosis. Miremos que es negativo, o sea que los datos están bastante extendidos con respecto a la media. Voy a hablar del coeficiente de asimetría, le doy control enter. Ese coeficiente de asimetría me da cercano a cero, o sea que la distribución es muy cercana a la normal. Es importante tener en cuenta que aquí, cuando hablamos de las medidas de dispersión y heterogeneidad, eso nos da una idea a priori de cómo es la estructura de la distribución de probabilidad, o cómo se distribuyen los datos con respecto a la media. Si ya queremos sacar valores, pues que tengan título, como que no sea así un print tan seco, uno le da control shift enter y saca una tira de números, y nosotros ya queremos sacar eso con títulos o demás, entonces podemos utilizar el print y decirle aquí al modelo que estos son los cuartiles. Le coloco un más y dejo un espacio, y puedo colocar aquí, por ejemplo, Q1, dejo un espacio acá más, puedo colocar dos punticos más. Como esto es texto, entonces nosotros vamos a convertir cualquier variable que queremos mostrar, la convertimos en texto, entonces le colocamos Q1, y así sucesivamente podemos hacer con todos los valores que queramos, control shift enter. Entonces nos va a salir con el título y cómo queremos que nos lo muestre. Entonces miremos que en nuestro primer acercamiento con Python hemos ya recurrido primero que la carga del archivo utilizando la metodología con pandas, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión y heterogeneidad de una manera muy rápida, utilizando directamente las columnas del data frame pandas, o utilizando la metodología de variables locales, como lo coloqué aquí con edad. Más adelante pues vamos a trabajar con valores raros, vamos a hacer comparación entre variables, vamos a identificar outliers y vamos a hacer muestreos con nuestras variables aleatorias. Todo este trabajo lo vamos a continuar desarrollando en próximos videos, y este archivo pues ustedes lo pueden ir guardando en su espacio de Colab para que cuando volvamos nuevamente a otro video, entonces podamos retomar nuevamente esta información. Es importante que aquí mucho de lo que mencioné en este video, o mucha de la explicación de las medidas de heterogeneidad, dispersión o análisis unidimensional de los datos, lo pueden ver de manera más directa y de manera paso a paso y de manera más formal en la sección de mi canal de YouTube, en la parte de Data Science, utilizando la plataforma de RStudio. Como nosotros tenemos como objetivo fundamental convertirnos en científicos de datos, pues es lógico que tenemos que trabajar con la plataforma de RStudio y tenemos que dominar también la plataforma Ecolab. Es importante trabajar con esos dos lenguajes de programación porque son fundamentales para lo que nosotros queremos hacer con análisis mucho más pormenorizado de datos, y si queremos hacer modelamiento a alto nivel de los datos, estas dos plataformas son fundamentales para nosotros.
Muchas gracias por participar de mi canal de YouTube y hasta un nuevo video.